por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Eduardo Martínez, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de AD, jefe de fracción parlamentaria de Acción Democrática, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es grato estar en Venevisión. Me siento en casa. Así es. La palabra diálogo y reconciliación, que cada vez se hace más vigente, hemos tenido señales en las últimas semanas para la política nacional que han sido interpretadas como señales muy interesantes. La designación del nuevo Consejo Nacional Electoral y también la oportunidad de que se restablezca un diálogo entre líderes de la oposición y el gobierno, ¿cómo lo interpreta? Como un paso positivo y además fundamental en el logro de la estabilidad política, que es la única garantía para que Venezuela se recupere económicamente. Desde hace muchos meses venimos defendiendo la necesidad de dialogar, de entendernos, de consensuar posiciones, y afortunadamente nacional e internacionalmente se ha logrado entender que esa es la única vía posible. No hay atajos que permitan que Venezuela se reinstitucionalice. Solo el diálogo hará posible la reconciliación y adicionalmente en paz. Porque si hay algo que proclamamos es la necesidad de mantener por vías pacíficas cualquier tipo de solución a la gravísima problemática venezolana. La salida electoral siempre se ha planteado como una respuesta en cuanto a las rutas democráticas para cualquier coyuntura política de cualquier nación. Nuevamente la oposición venezolana se encuentra en una encrucijada acerca de si participa o no en el próximo evento electoral que está convocado para el 21 de noviembre. ¿Qué le dice usted a la oposición venezolana, que es hoy la que necesita de alguna manera compactar más criterios? Bueno, en principio, y eso no significa una crítica, debo señalar que en Venezuela no hay una oposición. En Venezuela hay tres, por lo menos, oposiciones hoy. Hay una oposición que cree en el voto, que ha venido participando en los procesos electorales y que en atención a eso ha conquistado espacio. Esa oposición no hay necesidad de convencerla. En este momento se está celebrando una rueda de prensa con 14 organizaciones políticas que creen en la vía electoral, donde anuncian su participación en las elecciones regionales y municipales. Luego hay una segunda oposición que se debate entre los atajos o la vía electoral, pero que hoy yo estoy absolutamente convencido que entendieron que la única salida es la electoral y están preparándose, debatiendo, discutiendo, pero cada día más acercándose a la participación electoral. Y finalmente hay una tercera oposición, cuyo liderazgo con muchos de ellos me une incluso amistad, aprecio, respeto, que creen en la posibilidad de que ocurra un milagro y con una vía distinta a la electoral se produzcan cambios en Venezuela. Ellos seguirán transitando el camino de la abstención, aunque lo hagan equivocadamente. De tal manera que la oposición que cree en las elecciones y la oposición que no creyó, pero que ahora cree, va a garantizar una mayor participación en las elecciones regionales y municipales. Martínez, ¿cuál debería ser la estrategia política de cara a eso que usted describe como tres oposiciones en Venezuela? Porque sabemos que cuando se desperdigan los votos, gana inevitablemente el que va unido. ¿Cuál piensa usted debería ser la estrategia, tomando en cuenta los temas como las inhabilitaciones políticas, la situación de legitimación de los partidos, que algunos están de manera ilegítima? ¿Cuál debería ser? ¿Crear una tarjeta única, ir unidos como un bloque, experimentar como se hizo con la Mesa de la Unidad Democrática, por ejemplo? ¿O cuál debería ser la figura para estas elecciones regionales y municipales? De absoluta, total y completa unidad, pero eso significa dejar atrás mezquindades, ambiciones personales, muchas de ellas desmedidas, odios incluso. Si tenemos una plataforma unitaria, si además de eso logramos diseñar un programa unitario que ofrezca soluciones a los venezolanos, a la gravísima problemática que enfrenta, y si adicionalmente a eso preparamos el personal electoral que se requiere para cuidar los votos, mucho más allá del CNE. Hemos insistido aquí en Europa y en Estados Unidos, en los muchos encuentros que hemos sostenido con líderes europeos y americanos, que más allá del Consejo Nacional Electoral, que es importante lo que se hizo, es fundamental la preparación de un voluntariado electoral que cuide los votos. Si tenemos entonces una plataforma común, los testigos. Los testigos, lo que llaman el padrón electoral. Yo le he afirmado una y otra vez a líderes europeos y americanos que sí, está bien,
es importante que tengamos un CNE potable, que es la expresión que utilizaron una y otra vez también cuando nos plantearon que había que avanzar en ese sentido, pero que más importante que eso es la preparación del personal electoral y eso depende de nosotros. Es más, los tres elementos para conseguir una victoria holgada, absoluta, como la que acaban de conseguir la oposición chilena en los comicios del pasado domingo, se basan en tres elementos que dependen de nosotros. Necesitamos candidatos unitarios y eso no depende del gobierno, depende de nosotros. Necesitamos una plataforma, un programa unitario y eso no depende del gobierno, depende de nosotros y finalmente necesitamos un voluntariado electoral que también depende de que tengamos esa capacidad. Si logramos sumar esos tres elementos, se va a repetir una victoria como la que en el 2015 alcanzamos con un CNE muchísimo menos digerible que el actual. Acerca del nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿cuál piensa usted debería ser el enfoque manejando las condiciones que continuamente ha solicitado la oposición venezolana a la realización de procesos electorales? Bueno, los pasos que han dado han sido hasta ahora los que esperamos. Ya se convocó la apertura del registro electoral permanente, será a partir del 1 de junio, lo anunció hace pocas horas el rector Picón, que es un hombre, por cierto, extraordinario, incuestionable. Picón incluso estuvo preso hace unos meses atrás por sus actividades opositoras. La apertura del registro electoral sigue la designación de los miembros de mesa, que en esta oportunidad tiene que cuidarse que sean por sorteo, como establece la ley vigente. Es importantísimo que el Consejo Nacional Electoral garantice vía auditoría que tanto el software como el hardware que soportará estas elecciones, que van a ser muy complejas por la cantidad de cargos a elegir. Sí, son unas mega elecciones. Sí, se van a elegir cerca de 12.000 cargos porque insistimos mucho y lo logramos, de que se eligieran no solamente gobernadores y alcaldes, sino también los diputados principales y suplentes a los consejos legislativos regionales y los concejales principales y suplentes a 337 municipios del país, de tal manera de que este CNE tiene una gran responsabilidad y adicionalmente a eso, otra de las que tiene que en las próximas semanas adelantar es la solicitud de observación internacional, de tal manera que con unas auditorías que garanticen el pleno funcionamiento y correcto funcionamiento de las máquinas, más observación electoral, más la apertura del registro electoral permanente y la actualización de este, y el trabajo que tenemos que hacer nosotros para cuidar nuestros votos, las elecciones de diciembre deberían ser de las más transparentes que se han efectuado en Venezuela en muchos años. Cuando se hace referencia a la observación internacional, lo hablábamos precisamente en este espacio con el rector del CNE, Picón, ¿qué expectativas tiene la oposición venezolana acerca de quiénes deberían ser los veedores de este proceso electoral del 21 de noviembre? Bueno, yo personalmente, hace unas semanas atrás, en reuniones en Bruselas y en Lisboa con el presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial y también en Ginebra con funcionarios de la Unión Europea, pero semanas atrás también en Washington y en Nueva York, insistimos en la necesidad de la mayor observación internacional, que necesitamos que la Unión Europea envíe su equipo de observadores con suficiente anticipación, que el Centro Carter, porque en el caso de Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos nos manifestaron claramente de que ellos no envían observadores y que adicionalmente a eso otras instancias internacionales puedan hacerlo. Nosotros conversamos con el subsecretario general de Naciones Unidas para Asia, África y Latinoamérica y también nos señaló un poco, mire, Naciones Unidas como tal no observa elecciones, pero hay una serie de instancias de carácter no gubernamental que lo hacen. Entonces, mientras mayor observación internacional haya, mientras mayor número de observadores internacionales haya, será mucho mejor para Venezuela. Y reitero, con anticipación, porque hay que observar los procesos de auditoría, hay que observar los procesos de preparación del acto de votación y finalmente hay que tratar de distribuir el mayor número de observadores en el mayor número de centros de votación. Yo entiendo que es imposible cubrir el 100% de las mesas, pero de lo que se pretende es que aquellas mesas que en el pasado ha habido dificultad con los resultados, hay mesas en Venezuela que los resultados son 3.000-0. Yo puedo citar, por ejemplo, casos como el municipio Pedernales o Antonio Díaz en Delta Macuro o municipios en Amazonas, donde por falta de testigos, entonces la oposición saca 0 votos, lo cual es absolutamente inconcebible y además de eso vota el 100% del registro electoral. De tal manera que mientras mayor observación haya, serán mayores las seguridades de que voto que se deposite, voto que será contado. La transparencia, que es fundamental, y el rescate de la confianza en el voto. Eso no puede esperar el día de la votación, eso hay que hacerlo ya. Cuando venía para el canal, me decía una persona amiga que la mayor dificultad que vamos a enfrentar es que los venezolanos vuelvan a confiar en el voto, porque lamentablemente
ingenuamente, de buena fe, yo no quiero calificarlo, sectores opositores durante los últimos años han satanizado el voto. Entonces votar en Venezuela es casi pecaminoso, una situación absolutamente inaceptable. Un amigo que está como, yo perdí la cuenta, el número de grupos de WhatsApp que está, Edison Arciniegas escribía esta mañana, bueno, es que hasta Borrell ahora dicen que es alacrán porque la Unión Europea señaló de que las elecciones regionales y municipales son una gran oportunidad para la oposición. Entonces aquí lo que está planteado, reitero, es rescatar la confianza en el voto, única vía para cambiar a Venezuela. Diputado, en esos encuentros que usted ha sostenido con la Unión Europea y también con representantes en Washington, ¿qué se habla acerca del tema de las sanciones hacia Venezuela y cómo manejar para que los principales afectados no sean los ciudadanos, más allá de las implicaciones políticas que estas tienen? Bueno, increíblemente, los funcionarios con que hemos conversado, muchos del más alto nivel, han señalado una y otra vez, nos han señalado, naturalmente, no lo van a decir públicamente, que las sanciones han sido un gravísimo error, no solamente en Venezuela, sino también en sus aplicaciones previas, pero que hay una especie de cultura en los Estados Unidos de creer que en la próxima ocasión, en el próximo país donde se aplique la sanción, sí van a tener lugar. Ellos mismos me han dicho, mira, pero ahí está Corea, 75 años sancionado, y lo que hemos hecho que a un king suceda otro king y otro king, abuelo, padre e hijo. Ahí está Cuba, que ya acumula 55 años de sanciones, y de Fidel pasó a Raúl y de Raúl a Miguel Díaz-Canel. Ahí está Irán, el más reciente caso de país sancionado, que acumula 45 años de sanciones y no solamente ha resistido, sino que hoy es la 14ª economía del mundo. A pesar de las sanciones, Irán ha revitalizado su economía, de tal manera que una y otra vez señala de que si bien es una política, no es la más correcta. Por eso a mí me complace muchísimo las últimas declaraciones del secretario Blinken, también de un funcionario tan importante como Venezuela, y que yo de él tengo el mejor concepto, Juan González, asesor de la Seguridad Nacional de Biden, cuando señalan que en Venezuela la ruta para encontrar soluciones a nuestra crisis es negociada. Acerca del diálogo, reconciliación y paz, hay temas como el de los llamados presos políticos que son importantísimos tratar en estos encuentros. ¿En qué se ha avanzado hasta la fecha? ¿De qué manera piensa usted ha estado al servicio de esta propuesta de diálogo y reconciliación nacional? Bueno, yo voy a decir públicamente hoy y por vez primera, voy a hacer públicamente una petición. Yo he venido insistiendo en la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación en la necesidad de que en el menor tiempo posible se libere a quienes son denominados como presos políticos, presos de conciencia o políticos presos. Cualquiera que sea la denominación, lo importante es que se vayan a la calle. Yo he venido insistiendo en esa materia y una otra vez, debo confesar, he encontrado buenas señales por parte de quienes son los responsables de tenerlos en custodia para su liberación. Pero increíblemente, y por eso digo que por vez primera lo voy a decir públicamente, he tenido inmensas dificultades para obtener el listado de los presos políticos presos de instancias que lo manejan. Yo estuve a punto de tocarle las puertas a Almagro en nuestra última visita a Washington para decirle, déme la lista, porque en ocasiones que he insistido en el tema, inevitablemente los voceros gubernamentales terminan planteando, bueno, ¿dónde está la lista? Porque en octubre, noviembre, aquí se hicieron una serie de diligencias, lo hizo un líder destacadísimo de la oposición, que también es un gran amigo y le tengo un gran afecto, que fue Enrique Capriles. Enrique Capriles hizo una serie de diligencias y nos dijo, aquí está esta lista, y se liberaron unos 100 presos políticos, quizás más, y entonces creía, dicen los voceros del gobierno, que ese problema estaba resuelto. Ahora señalan otros más. La semana pasada nada más me reuní con un jefe de misión extranjera aquí en Caracas y me dijo de algunos binacionales que estaban entre esos presos, y le dije lo mismo, déme los 5 nombres, los 6 nombres. Entonces yo hago aquí un llamado a quienes de alguna manera han venido trabajando en el tema con mucho entusiasmo y con mucho empeño, a que a la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación consignen la lista de lo que ellos conceptúan como políticos presos, como presos políticos, de tal manera que con la lista en la mano se nos facilitará el trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Luis Eduardo Martínez, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de AD, jefe de la Fracción Parlamentaria Acción Democrática, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz
y Reconciliación Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a todos los benevidentes. Así es, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima. De esta manera ponemos punto final a la presente emisión de su Noticiero Venevisión, recordándoles como siempre, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta, ustedes deciden. Por favor, vamos a cuidarnos mucho, que ustedes son muy importantes. Será hasta la próxima.